Iniciando la semana, lo hacemos el día de hoy hablando de salarios a propósito de que el dirigente político Eric Ortiz del partido Opción Democrática está proponiendo una reforma integral al esquema de salarios mínimos en el país con el fin de vincular los ingresos de los trabajadores al costo real de vida en cada región del país y promover un crecimiento económico más justo y sostenible. Bueno, modificar los salarios mínimos en República Dominicana. Con eso en mente recibimos en el programa a Eric Ortiz. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de compartir ese espacio con ustedes. Para mí es un gran honor y a nuestros queridos oyentes. Gracias. Claro. El privilegio es nuestro. Hablemos un poquito de su propuesta con los salarios mínimos. Mira, nosotros tenemos que tener una política de salario mínimo que tenga sentido económico y sentido social. Y lamentablemente lo que tenemos actualmente carece de ambas patas. ¿Qué es el salario mínimo? Por definición, es lo mínimo que una persona que trabaja 8 horas diarias, 40 horas a la semana, necesita para cubrir sus necesidades básicas. Ok, pero en República Dominicana tenemos 15 salarios mínimos. ¿Qué significa esto, Ángelo y señor Cavada? Que si tú y yo somos vecinos, dependiendo de donde tú trabajes, tú necesitas más o menos que yo para cubrir tus necesidades básicas. Y esto es absurdo. Entonces, ¿qué yo propongo? Que la política de salario mínimo tenga un criterio de zona geográfica. No es lo mismo vivir en el Distrito Nacional que vivir en Dajabón. Entonces, cuando tú promedias los salarios, o sea, la política de salario mínimo entre Dajabón y el distrito, es muy costosa para las empresas en Dajabón y resulta insuficiente para las personas que viven en el Distrito Nacional. Entonces, utilizar un criterio geográfico, porque vivir en el norte cuesta cerca de un 20% menos que vivir en el distrito. Y así como lo tiene Estados Unidos. O sea, el salario mínimo depende del estado donde tú estás. ¿Qué buscamos con esto? Primero, incentivar a las empresas a invertir en las zonas rurales, llevando actividad económica a todo el distrito, a toda la república. Un trabajador, los trabajadores que ganan salario mínimo de 17,000 pesos, en su mayoría no residen en el Distrito Nacional, se trasladan de la periferia al distrito, pero gastan pasaje. Entonces, ¿qué incentivo tú le puedes dar al sector privado para que muevan parte de sus operaciones fuera del Distrito Nacional? Bueno, esta es una. Adicionalmente, tenemos políticas salariales que no tienen ningún tipo de sentido y son contraproducentes. Si tú tienes 149 trabajadores, ¿tú sabes, Cavada, cuánto te cuesta contratar ese empleado 150? Eso te sale en 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque te reclasifican todos los demás, todos los otros 149, llevándotelo de 22,000 pesos a 27,000 pesos. Entonces, ¿qué tú crees que hace ese presidente de empresa cuando tiene que contratar a ese personal? Se junta con sus directivos, se junta con recursos humanos y no lo contratan. Claro. Lo mismo que pasa cuando van a pasar de pequeña a mediana. Entonces nosotros no podemos tener una política salarial que le diga al empresariado, mientras menos personas tú me contrates, mejor es para ti. O sea, eso es un sinsentido. Tú quieres que las empresas contraten más personal. Eric, explícale un poquito a la gente. Decías que hay 15 salarios mínimos. Incluso hay un salario mínimo para el sector público, hay un salario mínimo para el sector privado. Pero ahora que mencionas esto, bueno, me salta más la curiosidad. O sea, hay, bueno, porque las empresas se catalogan en pequeñas, en medianas, en grandes empresas, etcétera, y viene dado por la nómina que tienen de personal, viene dado por sus ingresos, por sus dividendos, por su ¿cómo es la clasificación? Y en función de eso, ¿cómo es esa escala salarial de cara al fisco? Mira, depende tiene 2 criterios: facturación y cantidad de empleados. Entonces,
Las pequeñas llegan hasta 50 empleados, hasta 50, después pasa a mediana y después 149 a 150 pasan a grande. Y el salario mínimo en pequeña es 17,000, mediana es 22,000 y grande es 29,000. Entonces, y eso es al margen de lo que produzca la empresa, digo, en función de montos, ¿no? Yo puedo tener 150 trabajadores, ya es una empresa grande, por ejemplo, pero mis ventas se caen o son pequeñas o produzco para un cierto target, un cierto mercado, que el volumen es diferente a producir gaseosa, por ejemplo, o aceite comestible. Eso es correctísimo, no tiene una lógica económica. O sea, no significa, hay industrias que son más intensivas en mano de obra, pero esto no está relacionado a su utilidad operativa. Las empresas van a generar lo que van a generar y las personas van a las universidades para ver cómo generan más beneficios. Esa es su naturaleza. Entonces, tener un criterio que te diga cuál va a ser lo que tú vas a pagar de salario basado en la cantidad de empleados y que mientras más empleados tú tengas, el valor individual aumente, rompe hacia el criterio de economía de escala. Entonces, nosotros lo que estamos incentivando a las empresas es a que no contraten personas. Entonces, nosotros no queremos ese tipo de política en la República Dominicana. Queremos que las empresas y que no se recalifiquen también. Que si son pequeñas, que se queden siendo pequeñas, que no pasen a medianas. O sea, eso es contraproducente. Ahora bien, es lo mismo. Aquí hay empresas en el distrito que tú dices, mira, si tú mueves tu operación de call center a Santo Domingo Este, por ejemplo, tú te puedes ahorrar un dinerito. Lo va a hacer. Y las personas que viven en Santo Domingo Este se van a ahorrar el pasaje de venir al distrito. Y hay un ganar-ganar. Pero ¿qué pasa? En la medida que nosotros llevamos desarrollo a todo el territorio dominicano, aumenta la actividad económica. Y luego con el tiempo, esos salarios en esas zonas se van a volver a recalcular. Porque esto es dinámico. Ahora, Eric, una observación. Muchos empresarios podrán decir, bueno, está bien, yo me llevo la industria para provincias del sur o del norte, que devengan un salario, como tú decías, como un 20% menos que lo de aquí del distrito. Por ejemplo, se pudieran acoger a los beneficios de la ley de zona franca o de la línea fronteriza, por ejemplo, que tiene una serie, la ley de desarrollo fronterizo que tiene ciertos beneficios, pero el argumento puede ser, bueno, pero yo no tengo mano de obra calificada allá para lo que yo quiero hacer y solamente lo tengo en el distrito. Entonces, no gano nada mudándome para allá, tratando de ahorrar algo cuando no tengo la mano de obra para poder producir. ¿No se pudiera dar esa situación? Claro, tú acabas de tocar dos temas importantes. Primero, en el tema de zona franca. La de zona franca te da, la ayuda que te dan es en el impuesto sobre la renta. Sí. Pero ¿qué sucede? El impuesto sobre la renta es el impuesto que mayor nivel de evasión tiene en la República Dominicana. Entonces, muy limitado el alcance. Y claro, van a haber empresas que esto no le va a hacer sentido, pero también recordemos que estamos hablando de los salarios mínimos. Normalmente, el personal calificado, técnico, especializado, no tiene salario mínimo. O sea, ya entran en otras escalas, otro beneficio, y las empresas hacen un mayor esfuerzo hasta en retener este tipo de personal. O sea, imagínate una persona que sepa ahora mismo inteligencia artificial. Las empresas están compitiendo por retenerlo. Ellos no tienen el problema de que el salario mínimo sea de 22,000 pesos. Entonces, ya eso entra en otro. Lo que primero yo quiero habilitar es un entorno que sea fácil para los empresarios. Decir, mira, vamos a contratar a ese empleado 150, vamos a crecer como empresa. No hace sentido moverte call center. Pero ahora mismo no le hace sentido, no ganan nada. Van a haber personas que le van a hacer sentido, van a haber personas que simplemente no le va a hacer sentido. Pero aquí hay un ganar-ganar. El problema que tenemos ahora es que tenemos a todo el mundo inconforme. Están los empresarios inconformes, están los trabajadores inconformes. Porque no le da. Pero el empresario tiene el juego trancado. Entonces tenemos que buscar alternativas que flexibilice en ambas vías. A esto se le suma que la canasta básica son 49,000 pesos, 49, 47,000 pesos mensuales. Y tú tienes el salario mínimo de mediana empresa, es 22,000, eso es menos de la mitad, y 17,000 en pequeña. Y
como dedo en la llaga, tienes también el problema de la indexación salarial. O sea, a los trabajadores no le quieren indexar el salario por inflación, aunque la ley manda a que esto se haga. Explícale un momentico a la gente, ya que tocaste el tema de la indexación y va con el tema salarial, como bien tú decías, ¿qué es indexar un salario? Le digo porque el senador del distrito es quien ha enarbolado este tema. Siento que, bueno, aun cuando le asista la razón, porque la ley lo ampara, porque es por ley, aunque Danilo Medina haya dicho ayer que él no lo indexó en los últimos 2 años porque no hacía falta. No es que haga falta o no, es que la ley manda eso. Pero bueno, vivimos en este berenjenal complicado. Pero ¿qué es indexar un salario? ¿Qué representa eso? ¿A quién se le indexa el salario? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que esperan su indexación, por ejemplo, este año? Mira, ¿qué significa la indexación? En el 2017, las personas que ganaban menos de 32,000 pesos mensuales no le tocaba pagar impuestos sobre la renta al salario. Y así se ajustaban todas las escalas. ¿Qué resulta? Que los 32,000 pesos del 2017 son los 52,000 pesos de hoy. Ya. Eso significa que esa es la paridad, o sea, es el mismo valor. O sea, por el tema de la inflación, lo que antes, bueno, en el 2017 eran 32,000 pesos, los 52,000 o los 54,000 de hoy representan en acceso, para que usted tenga idea, en comprar leche, arroz, habichuelas. Usted con los mismos 52, o sea, con los 52 va a comprar lo mismo que compraba en el 17 con los 32. Correcto. Okay. Entonces, esta es una lucha que llevamos desde Opción Democrática todos los años desde el 2021 y los próximos días esperamos que más personas se sumen. También quiero aclararle otra cosa importante, que dicen que no saben dónde sacar el dinero. Yo tengo un listado completo. Mira, en exenciones fiscales en la República Dominicana se dan 400,000 millones de pesos al año. El caso Senasa son 22,000 millones de pesos mal contado hasta el momento y lo de los salarios son 25,000. En exoneración en vehículos de lujo, en el Congreso y lo que se dan, llevan cerca de 3,000 millones de pesos. Tú tienes el barrilito y el cofrecito que son 250 millones de pesos más. La Liga Municipal Dominicana son 2,000 millones de pesos más. Si tú llevas el gasto en propaganda a años antes de las elecciones, antes eran 6,000 millones, ahora estamos en 12,000 millones de pesos. Pero adivina qué, Cavada. Aquí se indexa todos los años la inflación al sector de bienes raíces, a los activos, que en mayor proporción quienes los acaparan son las personas de mayor ingreso, y eso todos los años se indexa. Entonces, ¿por qué para ese sector sí y para la clase trabajadora no? Si tú tienes una propiedad, Cavada, que te cuesta, por decir tu número para temas matemáticos, 1 millón de pesos, la compraste en el 2010, y tú la vendes hoy en 5 millones de pesos, tú no pagas impuestos sobre la renta de la diferencia de los 4 millones. Tú vas a la misma DGI y le dices, mira, ajústame por inflación ese millón de pesos. Y tú dices, bueno, ese millón hoy son 3. Entonces tú no vas a pagar la diferencia de 3 a 5. Entonces mira cómo hay otros sectores que sin mancar, como dicen buen dominicano, se ajustan por inflación. Eric, entonces a los pobres trabajadores que la escala más bajita no se puede. Vamos a hacer un año uno, un año otro. Quisiera hacerte un recuento de los últimos incrementos de salario que hemos tenido en República Dominicana en el salario mínimo. Por lo general se hacen de manera escalonada. Si se incrementa un 20, se le pone un 10 ahora y el otro 10% a partir de enero. Cuando el trabajador finalmente llega a obtener el incremento que se anunció, casi siempre con 6 meses de antelación, 4 o 5 meses, la inflación ya se comió todo lo que le están incrementando. De hecho, se da que cuando se incrementa el salario, los productos en automático también suben de precio. Hay un factor económico allí de por medio. Tu propuesta suena bien, pero ¿cómo tú garantizas
que ese nivel de estilo de vida que se tiene, por ejemplo, en Dajabón, en Elías Piña, se va a mantener igual si tú le incrementas el salario y trasladas una empresa. No estaríamos simplemente sancochando, o sea, por lo menos por la parte salarial, lo pregunto, porque sabemos que tal vez se vería esto en el desarrollo de la provincia y todo lo demás, pero la parte salarial, la inflación que se genere por la actividad económica que se registre en esa localidad, ¿no terminaría absorbiendo igualmente el salario? Mira, la inflación es algo que va a seguir creciendo. Ahora, nosotros no podemos no tener actividad económica por miedo a que la inflación suba. No, eso no puede suceder así. Hay muchos mecanismos para controlar la inflación, pero nosotros tenemos que crear actividad económica, nosotros tenemos que crear riquezas. Entonces nosotros tenemos que resolver ese primer problema para llegar al segundo problema. Yo siento que esa pregunta me recuerda a un chiste que uno hacía cuando muchacho, que una gente te decía, no, que el que tiene 2.000 millones de pesos va a pagar mucho impuesto. Y yo decía, claro, espera llegar a tener ese problema. Y cuando ese problema llegue, lo vemos. Pero el problema actualmente es generar actividad económica y que las riquezas permeen en todo el territorio nacional. Ese es otro problema inmediato. Y en el caso de los empresarios, que por ejemplo con el tema del incremento salarial han puesto sobre la mesa el tema de eliminar la cesantía o de modificarla. Y de hecho se ha dicho en de manera reiterada que no se puede incrementar el salario partiendo de lo que realmente necesita el trabajador, porque el tema de la cesantía doblega al empresario, al pequeño, al mediano empresario. ¿Tú crees que habría posibilidad de trabajar esa propuesta que tú tienes, tomando en cuenta que la cesantía está prácticamente paralizada en el Congreso Nacional? Ángelo, yo te voy a dar a ti, para que te hagas eco, la solución para la cesantía. Ya. La solución. El problema no es la cesantía. Es que se ha creado un incentivo perverso para que las personas hagan lo mal hecho. Es prácticamente imposible tú poder conseguir que las causales de despido justificadas se lleven a la República Dominicana. Te sale más barato liquidarlo que ejercer ese derecho y luego defenderte en los tribunales. Es el problema real. Si un trabajador te roba, tú tienes que liquidarlo. Porque el proceso de tú demostrarlo, de ir a los tribunales, de que conseguir una sentencia firme, cuesta mucho más que los 50, 60 mil pesos que tú tienes que dar en la liquidación. Es el problema, ese incentivo. Hay 7 o 8 razones que permiten un despido justificado, pero es más caro llevarla a cabo que simplemente otorgar el despido. Entonces la matemática se impone, porque las empresas dicen, oye, pero es que me salía más barato yo simplemente dar la liquidación y me ahorraba todo este tiempo. Y ese es el problema real. Si nosotros logramos resolver que las causales de despido tengan un proceso que funcione, el problema de cesantía se acabó ahí mismo. Pero es que muchas empresas, yo he visto muchos micro y pequeños empresarios que quiebran porque el trabajador dice, mira, yo creo que me liquiden, y simplemente va a las 8, a las 9 y se sienta a hacer absolutamente nada y se sienta. ¿Qué mensaje tú crees que le manda ese empleado a los otros 15 que tiene esa empresa, a los otros 10 que tiene esa empresa? ¿Cómo tú crees que se siente el dueño? Y va, no, que hay que liquidarme, y se siente y va todos los días y se sienta con los dos brazos cruzados para que lo liquiden. Entonces, ese es el problema real que tenemos nosotros. Y tenemos un Ministerio de Trabajo que es incompetente, que no conoce sus funciones, que no sabe que tiene que regular, que no sabe que tiene que ser justo de los dos lados. No saben eso. Tú llamas a los trabajadores y tú le haces una pregunta y hasta te extorsionan lo del ministerio. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. ¿Cómo nosotros logramos que la causal de despido sea factible económicamente llevarla a cabo? Si tú logras eso, la cesantía no es un problema, porque eso es una protección para el trabajador. Pero ¿cuándo se ejerce esta protección? Cuando el empleador decide de manera unilateral, sin una justa causa, salir de ese trabajador.
Ujú. Bueno, te tengo que decirte que en el proyecto de reforma al Código Laboral que está siendo, bueno, debatido en el Congreso Nacional, se hace precisamente una modificación de estos elementos de responsabilidad laboral de parte de los empleados. Creo que es una de las grandes, de los grandes cambios que tiene este código y de lo que menos se ha hablado a propósito de que se han incluido allí algunas cláusulas precisamente para tener un control sobre esta parte. Pero bueno, son parte de los temas en debate, ¿no? Logra la causal de despido y resolviste el 60% del problema. Ahora, es muy feo cuando una persona comete bellaquerías para que lo liquiden. Primero, por el mensaje que le manda a todos los demás colaboradores. Segundo, porque se está premiando lo mal hecho. Y nosotros no podemos permitir eso como sociedad. Uh-huh. Es así. Volviendo por último a tu propuesta salarial, sobre todo con el salario mínimo, planteaste la idea, bueno, de hacerlo por zonas geográficas en el país. ¿Cómo sería esa distribución? ¿Sería solamente por zona? ¿Incluiría a la par de la zona la naturaleza de la empresa, de su objetivo comercial o de producción? No, porque si tú lo haces así, ¿qué tenemos ahora? Muchos cabildeos, muchos lobbies, y tenemos que, al final el gobierno siempre ha tratado de tener a todo el mundo feliz. Entonces tú tienes zona franca feliz con un monto, tú tienes turismo feliz con un monto, entonces se ha convertido en un arroz con mango y es sumamente complicado. No, o sea, es un salario mínimo, porque recuerda, salario mínimo es lo mínimo que una empresa necesita, lo mínimo que un trabajador necesita por 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana, para poder cubrir sus necesidades básicas. Y como las necesidades básicas son diferentes en el Distrito Nacional y en Dajabón, tenemos que agregar ese componente en las empresas y en su ubicación geográfica para lograr que más empresas se formalicen, porque vamos a ser lógicos. Una empresa no se va a formalizar para quebrar. Una empresa va a decir, yo me voy a formalizar, pero tengo que pagar esto, este anticipo, no, yo me voy a quedar informal, porque eso va en contrasentido, no es lógico. Entonces, no, tiene que ser por ubicación geográfica. En Dajabón no puede ser el mismo salario mínimo que en el Distrito Nacional, que no puede ser el mismo en San José de Ocoa, que no puede ser el mismo que en Punta Cana, porque tienen realidades diferentes. Y dejemos que la creatividad empresarial trabaje con estos elementos, creando riquezas, porque para eso que están, para crear riquezas. Y estas riquezas les deben de llegar a los trabajadores. Muy bien. Ahora, ¿y eso no influiría en que muchos emigren de un lugar a otro o de zonas donde haya mejor salario y cree cordones de pobreza porque se van a sentar a donde sea, porque allí tienen un trabajo, porque las empresas no te dan techo? Donde hay mejor, recuerda que donde exista un mejor salario tendrás mayor costo. Y estamos hablando del salario mínimo. Uh-huh. El personal especializado normalmente no está en salario mínimo. Entonces, donde tú tengas mayor, tú vas a tener mayor costo de vida. O sea, no es que tú estás ganando más, es que tú también vas a gastar más. Claro. Yo lo que estoy es dándole flexibilidad al sector empresarial, de decirle, mira, hay otra República Dominicana diferente al Distrito Nacional. Ahórrale el pasaje, ahórrale esa vivienda, que aquí está en más de $1,000, y vamos a buscar la vuelta. O sea, muévele operaciones a Santo Domingo Este. Que esas personas con salario mínimo que vienen al Distrito Nacional, evidentemente esos 17,000 pesos no le dan. Entonces, llevar un criterio económico y que las empresas agarren todos estos elementos y tomen decisiones. Y déjame decirte algo, la mayoría de las empresas siempre van a tomar criterios y van a pensar en sus colaboradores. Todo el mundo quiere tener un ambiente laboral sano, porque un ambiente laboral negativo afecta a la productividad. Eso en términos normales, aparecerán sus excepciones, como todo en la vida. Eric, esta propuesta tú la estás canalizando a través del partido, la estás haciendo a modo personal, la vas a depositar en el Congreso Nacional. ¿Cómo te propones que el gobierno la asuma? Bueno, a través del partido,
la hemos escrito, estoy haciendo un media tour, redes sociales, y yo estoy convencido que de aquí la vamos a depositar en el Congreso. Y como una ley, como una propuesta de ley. Por lo menos que lo consideren el criterio y cambien como se está haciendo. Ok. Y con la esperanza que en 3 o 4 años alguien la coja. Claro. Y quizá con más alcance nacional. Ya. El camino expedito para su aprobación es que forme parte de una ley en el Congreso. Debe asociarse a una ley salarial que está vinculada a presupuesto, Eso se hace una negociación, siempre entre los sindicatos, Ministerio de Trabajo y sector privado. Ahora aquí falta un actor muy importante que tiene que estar en esa mesa, que es el Banco Central. El Banco Central tiene que decirnos a nosotros el costo de vida por su ubicación geográfica. Y esa información tiene que estar disponible y actualizada periódicamente. ¿Y eso no lo dice el Banco Central con el quintil habitualmente? Sí, hay varios quintil, pero ahora tenemos que llevarlo a ubicaciones. Y eso tiene que ser insumos que estén disponibles siempre. O sea, es un criterio que siempre debe estar considerado en esa mesa. Y no se puede ver sin que el Banco Central diga, mira esto, el transporte subió, no subió. O sea, tiene que estar ahí vivo. Ahora, por ejemplo, Eric, y debe ser, pienso yo, lo más dinámica posible, porque hoy Pedernales y Bahía de las Águilas tienen una realidad, pero quizás en 2 años sea otra, porque hay porque echan a andar los hoteles, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir algo más preocupante aún. Tanto la República Dominicana como el mundo entero se nos acerca una ola masiva de desempleos, producto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los primeros empleos que se van a perder son el personal con poca capacidad técnica. Claro. Eso es una realidad, eso viene. Entonces tú no quieres que eso te agarre con una política que te desincentive las contrataciones. O sea, nosotros tenemos que marcharle rápido a eso. Antes, porque ya hay empresas implementando inteligencia artificial. Todavía no hemos visto la ola de trabajo que van a desaparecer. Pero eso viene, y eso el año que viene ya está ahí empezando a sentirse. Entonces, tenemos que tener herramientas que faciliten las contrataciones para que no se nos vaya de la mano el desempleo. Déjame decirte lo delicado del desempleo, Cavada. ¿Tú sabías que cuando el desempleo en Estados Unidos, que son los únicos que llevan esa estadística, cuando el desempleo sube un 1%, se mueren cerca de 50,000 ciudadanos en Estados Unidos? Por la presión, depresión, suicidios y un viaje de enfermedades asociadas al estrés que le ocasiona el desempleo. Un punto que aumente el desempleo, se mueren 50,000 personas. Todavía no se sabe cuántas personas su longevidad, cómo se ve afectada. Entonces nosotros tenemos que hacer todo para que toda la capacidad productiva dominicana esté produciendo. Así es. Eric, pues nada, interesantísima la propuesta que planteas en torno al salario mínimo en nuestro país. Qué bueno que tocaste el tema de la indexación también salarial, también el tema de la cesantía como una visión general de todo lo que puede influir y determina el salario en nuestro país. Gracias, Eric. Algo rápido antes. ¿Tú sabes qué afecta también el salario? Cuando las empresas pagan mucho de energía eléctrica y de plantas, que le baja su resultado, la gente recorta. Sí. No, cuando a ti se te disparan unos costos de producción por otro lado, sea por electricidad, sea por el precio de los combustibles, si tienes una flota de camiones. Vamos a hablar específicamente de electricidad, porque el que está ahora en el ambiente. Sí. Pero tú, donde más fácil te toca recortar es en el tema de la nómina. Y es el único que tú controlas. Exacto. Los demás no están en tus manos, absolutamente. Pues nada, Eric, gracias a Eric Ortiz de Partido Acción Democrática por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.